¿Qué tal, compañeros y profesora? El propósito de este video va a ser explicar mi aplicación del proyecto 3, el cual fue un guía de zoológico con servomotor y sensor ultrasónico. Para este proyecto voy a volver a implementar mi proyecto 2, pero como el título del proyecto lo dice, ahora voy a implementar un sensor ultrasónico. Como objetivos, primeramente tenemos que comprender el funcionamiento de un PWM. También implementar un PWM en el servomotor, conocer el funcionamiento y programación de un sensor ultrasónico y por último desarrollar un guía de zoológico utilizando el servomotor junto con una memoria tipo ROM y un sensor ultrasónico. Como introducción voy a explicar los diferentes dispositivos que utilicé de una manera rápida y concreta. Un PWM, que sus siglas significan Pulse Width Modulation, es un tipo de señal de tensión que tiene muchas finalidades en la electrónica, pero básicamente se utiliza para señales con salida o tiene valor de 1 y valor de 0. Como podemos observar en nuestro diagrama de la derecha, podemos ver un claro ejemplo de cómo se comporta un PWM de diferentes ciclos de trabajo. También vamos a ocupar un servomotor, el cual es un dispositivo de accionamiento para el control de precisión de velocidad para un motor y para su posición. Constituyen un mejor desempeño y precisión frente a accionamientos mediante convertidores de frecuencia, que es lo que ocupé en mi código. Y este tipo de servomotor nos ayuda a proporcionar control de posición y resultan poco efectivos en bajas velocidades. De igual manera, tenemos una memoria ROM, el cual es el medio de almacenamiento de programas o datos que permite el buen funcionamiento de los ordenadores. Para este proyecto vamos a utilizar la memoria ROM que viene ya instalada en la tarjeta de 10. Último, el sensor HCSR04, que ese fue el que utilicé, es un sensor de distancia de bajo costo que utiliza un ultrasonido para determinar la distancia de un objeto de un rango de 2 a 450 centímetros. Este se destaca por su pequeño tamaño, bajo consumo energético, buena precisión y excelente precio. Para la carta SM de nuestro control de movimiento tenemos el process que va a depender del CLK. Vamos a tener un switch reset que va a hacer un selector, se podría decir. Y tenemos que si tenemos un valor de 1 en nuestro reset, el valor va a tomar un valor de 75 que va a ser nuestra posición inicial en nuestro servomotor. Y por el contrario, si tenemos un valor de 0, va a realizar las siguientes acciones. Con estas diferentes combinaciones, como podemos observar, va a tomar estos distintos valores de 55, 25, 30, que convertidos en grados aproximadamente van a ser 45 grados, 180 y 25 grados. Esto va a ser nuestra carta SM que va a depender del movimiento de nuestro servomotor. Para nuestra carta CM de nuestro sensor ultrasónico tenemos igualmente que nuestro proceso va a depender ahora de una variable llamada eco. Igualmente vamos a tener un reset. Por un lado vamos a tener el contador, que si el contador tiene un cierto número, pues lo único que va a hacer es no detectar el eco del sonido. Y pues no, nuestro LED no tendría ningún funcionamiento. Por otro lado, si el reset lo tenemos en un valor de 0, va a ser el siguiente proceso que va a depender de un CLK y de un eco. En este proceso que tenemos aquí en el if, va el rango de distancia que va a tener, bueno, el rango de distancia que va a detectar nuestro sensor ultrasónico y dependiendo de si va a obtener un valor de 0 o 1, nuestro sensor va a prender o va a apagar nuestro LED. Es básicamente ese es el funcionamiento del sensor ultrasónico. Bueno, explicaré de manera rápida cada uno de los códigos que implementé. Para el servomotor tenemos el siguiente código, que es nuestro divisor de frecuencia, que ya hemos utilizado muchísimas veces. También tenemos nuestro código de señal, que es el que nos va
a dar un valor de salida de 0 o 1 dependiendo de la cuenta que tengamos en la señal. También tenemos nuestro código de movimiento que va a ser el mismo que implementé en el proyecto pasado. Como podemos ver, 4 switches que al tener esta combinación va a arrojar un valor específico y nuestro servomotor se va a mover. Y por último, para el servomotor tenemos nuestro top con nuestros signos declarados y ordenados correctamente para una compilación exitosa. Como podemos ver, este es nuestro RTL del servomotor, que depende de los 4 switch, que tiene el nombre de animales, nuestro divisor de frecuencia, nuestro movimiento y nuestra señal, que va a, a tener como salida un control para el movimiento del servomotor. Para la memoria ROM utilicé igualmente el código del proyecto pasado, pero con la modificación de que agregué una letra más para que aparezca la palabra hola al principio de nuestro proceso. Como podemos ver, tenemos la formación de la letra en el display de 7 segmentos y su bus de direcciones, la memoria RAM. Tenemos declaramos el array de 16 bits para poder almacenar cada una de las letras en la memoria ROM. Y nuestro chip select va a ser el valor de salida, que si depende de 0 o de 1, el dato se va a guardar en el bus de datos. Eh, para el código de mensaje sí modifiqué varias cosas. Principalmente aquí en esta parte tenemos que vamos a tener una variable S que va a depender nuestro proceso de esa variable, tanto como del select. ¿Esto por qué? Porque sencillamente es para ver si el sensor se encuentra a cierta distancia, el display de 7 segmentos va a arrojar el valor que tiene el bus de direcciones, ya que si el le de rango, pues no tendría sentido poner los displays porque podemos concluir que la persona no está cerca del dispositivo. Y eso aplica para cada una de las diferentes combinaciones que tenemos aquí. Igualmente tenemos nuestras 6 unidades para cada uno de los displays, como en el proyecto pasado. Para el sensor, este código en su general es nuevo para la implementación. Como podemos ver, tenemos nuestra salida LED y lo único que tenemos que tener importante es este else. Como vimos en la carta CM, esta línea, la línea 21, es la que nos va a definir el rango en el que va a captar nuestra señal el sensor ultrasónico. Para el sensor tenemos nuestro tipo de señal, bueno, nuestro código de señal y nuestro trigger que nos va a ayudar a obtener el pulso y va a depender del eco y del reset. Por último, tenemos nuestro top de todo el proyecto que se llama top zoológico. Y como podemos observar, tenemos todas nuestras unidades correctamente ordenadas junto con sus variables para una buena compilación. Como podemos ver, aquí está nuestro RTL todo junto con nuestro mensaje, nuestro servomotor, nuestro trigger y nuestro contador. Por último, voy a presentar el funcionamiento de mi proyecto. Como podemos observar, tenemos, al momento de que se acerca un objeto al sensor, se observa la palabra hola, que es el saludo de que pues está cerca el visitante, ¿no? Si un visitante presiona el switch 1, vamos a obtenerle leones. Si se retira y viene otro usuario,
y ahora quiere saber hacia dónde están las jirafas, el servomotor va a girar y nuestro sensor va a captar la señal. Si otro usuario quiere saber hacia dónde están las cebras, podemos observar que al momento de que se acerca o se aleja, pues en el display no aparece nada. Y por último, hacemos la prueba con el último movimiento, que es el de los pandas. Y vemos que al momento de alejarse y acercarse de nuestro sensor, se apaga y se prende el display. Por último, ponemos nuestro servomotor en su posición inicial y podemos observar que al momento de acercar al sensor se mantiene nuestra palabra hola. Y como podemos observar, nuestro proyecto funciona de manera adecuada. Por último, como conclusiones, gracias a la elaboración de este proyecto se pudo comprender el correcto funcionamiento de los PWM y aplicarla a un servomotor, así como el uso y aplicación del sensor ultrasónico. Con el experimento que realicé me di cuenta que podría ser una gran implementación en los zoológicos o incluso en cualquier lugar donde se guste dar una señal de dirección, como por ejemplo en un paso peatonal o en un semáforo. También este tipo de proyectos nos ayuda a darnos cuenta de las enormes aplicaciones que tienen los servomotores, los sensores y las memorias RAM. Por último, algunas de las complicaciones por las que pasé fue que al utilizar la ROM y su conexión con el servomotor y con el sensor, tuve unas pequeñas ahí complicaciones para que lograra funcionar el display de distintos segmentos, pero pude solucionarlo adecuadamente. Por último, muestro mis referencias y sería todo de mi parte. Muchas gracias.